El 22 de marzo de 2024 apareció un video que paralizó al mundo. Catalina, la princesa de Gales, sentada sola en un sencillo banco de madera, con narcisos primaverales borrosos a sus espaldas, miraba directamente a la cámara y les contaba a millones de desconocidos algo que acababa de explicarles a las 3 personas que más le importaban. Tenía cáncer. Y, oculta tras ese anuncio, había una sola frase que, una vez que la leías, redefinía por completo las semanas de caos que habían precedido. «Nos ha llevado tiempo», dijo. Explicarles todo a George, Charlotte y Luis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien. Tiempo. Esa sola palabra era la respuesta a un misterio que había mantenido a todo Internet alborotado durante 2 meses. El silencio. La ausencia. El vacío que las teorías conspirativas se habían apresurado a llenar. Resultó que la princesa de Gales no se había estado escondiendo del mundo, había estado haciendo algo mucho más deliberado. Se aseguró de que 2 de los miembros más jóvenes de la familia real, una niña de 10 años y un niño de 5, recibieran las noticias más difíciles de su infancia de boca de su propia madre, en su propia casa, antes de que un desconocido en Internet pudiera enterarse, y cómo Guillermo y Catalina construyeron ese muro de protección alrededor de sus hijos, el precio que pagaron públicamente y cómo rompió por completo con un siglo de tradición real, es una de las historias más discretas y notables de la monarquía moderna. Antes de adentrarnos en ella, si lo que buscas son relatos reales reflexivos, suscríbete para no perderte lo que trataremos a continuación. Para comprender lo que realmente representó aquel vídeo de marzo, hay que remontarse a enero de 2024, cuando el Palacio de Kensington publicó un breve comunicado que en aquel momento parecía rutinario. La princesa de Gales se había sometido a una cirugía abdominal programada. Permanecería hospitalizada hasta 2 semanas y no retomaría sus funciones públicas hasta después de Pascua. Y luego, silencio. Un silencio institucional deliberado y total, sin novedades, ni fotografías, ni detalles sobre su estado. En otra época, ese silencio no habría llamado la atención, ya que la salud de la realeza siempre se había tratado como privada por defecto. Pero estábamos en 2024 y la Internet moderna no tolera el vacío. A medida que pasaban las semanas sin que se viera a una de las mujeres más fotografiadas del mundo, la especulación comenzó a transformarse en algo frenético. La pregunta, ¿dónde está Kate?, dejó de ser una pregunta y se convirtió en un fenómeno global, dando lugar a teorías conspirativas que iban desde lo absurdo hasta lo genuinamente cruel. Cada fotografía borrosa fue diseccionada minuciosamente, y cuando el palacio publicó una fotografía familiar para el Día de la Madre que resultó haber sido editada digitalmente, con la propia Catherine asumiendo la responsabilidad personal de la edición, el frenesí alcanzó un punto para el que los comentaristas de la realeza tuvieron dificultades para encontrar un precedente. La pareja lo absorbió todo. Día tras día, semana tras semana, vieron cómo Internet prácticamente exigía una explicación que aún no estaban dispuestos a dar. Y aquí está la parte que solo cobró sentido en retrospectiva. Podrían haber puesto fin a la locura en cualquier momento con una simple declaración. Decidieron no hacerlo, porque la explicación involucraba a sus hijos, y sus hijos aún no estaban preparados. Si hay una dimensión de ese periodo de especulación que merece ser analizada porque, sin querer, demostró en tiempo real que toda la filosofía de la pareja era correcta. Esas semanas se convirtieron en un experimento involuntario sobre lo que sucede cuando al ecosistema informativo moderno se le niega una historia a la que cree tener derecho. La respuesta fue desagradable. Medios de comunicación de renombre buscaron la colaboración junto con cuentas anónimas. Las teorías descabelladas se hicieron virales durante días. Un paciente quirúrgico en recuperación se convirtió en objeto de especulaciones a nivel mundial.
Y el enorme volumen de información demostró por qué dos padres podrían concluir que nunca se puede confiar en que Internet maneje los asuntos privados de su familia con discreción. Los comentaristas de la realeza observaron más tarde que el frenesí, lejos de presionar a la pareja para que se sincerara, casi con certeza reforzó su convicción de que el límite que habían establecido era el correcto. Porque esta es la incómoda verdad que el episodio reveló. La exigencia de saber se disfrazó de preocupación, pero se comportó como un apetito insaciable. Y William y Catherine, ambos veteranos de lo que el apetito insaciable le hizo a Diana, lo reconocieron al instante. Cuando finalmente se supo la verdad en los términos de Catherine, con sus propias palabras, en el momento que ella eligió, el ambiente cambió de la noche a la mañana. Las teorías se desvanecieron en vergüenza. La simpatía pública se disparó. Comentaristas de todo el espectro político reconocieron que la pareja había guardado silencio por la razón más defendible imaginable. Y muchas de las mismas voces que habían exigido respuestas se encontraron pidiendo disculpas. Fue una rara y completa reivindicación de la paciencia frente a la presión. La lección que la pareja aprendió, según fuentes, no fue que el público sea cruel, sino que el tiempo es siempre de la familia, por mucho que el mundo insista en lo contrario. Pensemos en la secuencia de acontecimientos que, según se cuenta, se desarrollaba tras bambalinas durante esas semanas. Catherine se recuperaba de una cirugía mayor y luego comenzaba la quimioterapia preventiva, un hecho que el público desconocía. Ella y William, según su propio relato, intentaban traducir una aterradora realidad adulta a palabras que un niño de 5 y otro de 10 años pudieran comprender. Los comentaristas de la realeza señalaron después que el momento del anuncio en marzo no parecía casual. Coincidió con el final del curso escolar de los niños y el comienzo de las vacaciones de Semana Santa, lo que significaba que cuando la noticia finalmente estalló en todas las portadas del planeta, George, Charlotte y Louis no estaban en clase rodeados de otros niños que hubieran visto los titulares en el desayuno. Estaban en casa, con sus padres, en un espacio protegido donde la historia podía ser gestionada por las dos personas en las que más confiaban. Eso no es comunicación de crisis, eso es crianza ejecutada con la precisión de una operación militar. Una fuente de la realeza lo expresó con sencillez en aquel momento, diciendo que la prioridad absoluta de la pareja había sido proteger la rutina y la estabilidad de los niños mientras Catalina recibía tratamiento. El público podía esperar. Internet podía desatar su furia. Los niños eran lo primero y todo lo demás se planificaba en torno a ellos. Ahora bien, he aquí por qué este enfoque fue mucho más radical de lo que parece, porque para los estándares actuales, contarles la verdad a los hijos antes que al público parece una simple muestra de decencia. Pero comparado con la historia de la realeza, fue casi revolucionario. Durante generaciones, la costumbre institucional ante una enfermedad o una crisis era la distancia y el eufemismo, sobre todo cuando se trataba de niños. Los hijos de la realeza de épocas anteriores se criaban a distancia, atendidos por niñeras, presentados a sus padres a horas fijas y protegidos de las duras verdades con vagas garantías, mientras los adultos lidiaban con la realidad a puerta cerrada. Las conversaciones difíciles simplemente no se producían hasta que se volvían inevitables. Y a veces, ni siquiera entonces. Ese sistema, los niños a menudo se enteraban de los hechos más dolorosos de sus propias vidas familiares, de la misma manera que el público en general, a través de anuncios, periódicos y conversaciones ajenas. La lógica de la institución era que los niños debían estar protegidos de la información. La lógica de William y Catherine, que quedó patente en 2024, era precisamente la opuesta. Los niños están protegidos por la información que se les proporciona de forma temprana, honesta y por las personas adecuadas. Si se les inculca la verdad en el hogar, el ruido exterior pierde su poder para influir negativamente en ellos.
Y si quieres entender de dónde proviene la versión de William sobre esa convicción, no necesitas fuentes anónimas, solo necesitas su propia infancia, que se desarrolló en público y dejó un rastro documentado. William era un colegial cuando el matrimonio de sus padres se desmoronó ante los ojos del mundo entero. Tenía 13 años y estaba en el colegio cuando la infame entrevista de su madre en Panorama se emitió para más de 20 millones de personas. Una entrevista en la que las heridas más íntimas de su familia quedaron expuestas al público. Décadas después, cuando una investigación oficial descubrió que la entrevista se había obtenido mediante engaños, William emitió un comunicado de furia contenida que lo decía todo sobre la profundidad de esa herida. Habló de la tristeza indescriptible de saber que la entrevista había contribuido a los peores momentos de sus padres y de su firme convicción de que el programa nunca debería volver a emitirse. Este es un hombre que aprendió, de niño, lo que se siente cuando el dolor privado de tu familia se convierte en entretenimiento mundial, cuando te encuentras con la historia de tu propia vida a través de los titulares en lugar de a través de tus padres. Los comentaristas de la realeza han sostenido durante mucho tiempo, y es difícil no estar de acuerdo, que casi todas las decisiones protectoras que William ha tomado como padre se remontan a esa experiencia. Vio cómo la maquinaria mediática devoraba a su madre, culminando en las circunstancias sombrías de su muerte, marcada por los paparazzi, cuando él tenía 15 años. Independientemente de lo que la monarquía exija a sus hijos, William ha dejado algo muy claro a lo largo de 2 décadas de paternidad. No se enterarán de sus vidas a través de la prensa. Jamás. No mientras él tenga voz ni voto. Esa determinación tiene una historia igualmente documentada. Si nos remontamos a 2015, mucho antes de cualquier crisis de salud, encontramos al Palacio de Kensington dando el paso extraordinario de publicar una carta abierta que detallaba las tácticas que los paparazzi utilizaban para obtener fotografías del príncipe George, entonces un niño pequeño. La carta describía a los fotógrafos escondiéndose en maleteros de coches, ocultándose en dunas y campos cerca de la casa familiar y utilizando a otros niños para atraer a George a la vista en los parques infantiles. Era un documento público sorprendentemente específico, y su propósito era estratégico. La pareja estableció un perímetro legal y moral alrededor de la infancia de sus hijos, advirtiendo formalmente a los medios que el viejo juego, el que había marcado la juventud de William, no se repetiría con su hijo. En los años siguientes, impusieron ese perímetro con una constancia que transformó la práctica de los medios británicos. El acuerdo tácito quedó claro. El público recibiría fotografías familiares periódicas, cuidadosamente seleccionadas, a menudo tomadas por la propia Catherine, cálidas, auténticas y generosas. A cambio, la vida cotidiana de los niños, sus trayectos al colegio, sus amistades, sus días normales, eran intocables. Para cuando llegó 2024, esa estructura de protección llevaba una década gestándose. La crisis sanitaria no la creó. Reveló lo sólida que ya era. La disposición de la pareja a ir más allá de las cartas también se puso a prueba y se demostró en los tribunales. En 2017, una revista francesa que había publicado fotografías de Catherine tomadas con teleobjetivo en una finca privada, fue condenada a pagar una indemnización sustancial después de que la pareja llevara el caso hasta sus últimas consecuencias. La batalla legal que libraron no se debió al escándalo de las imágenes, sino al principio que las sustentaba. La privacidad vulnerada es una privacidad que debe defenderse de forma visible y costosa, o el límite no significa nada. Las publicaciones británicas asimilaron el mensaje hace años, razón por la cual la prensa del Reino Unido ahora opera bajo una tregua efectiva con respecto a los niños Wales, pero la pareja nunca ha dado por sentado que esa tregua se extienda a nivel mundial. Las agencias internacionales de paparazzi, los tabloides extranjeros y la economía sin fronteras de las redes sociales quedan fuera de cualquier acuerdo tácito.
y los informes han descrito durante mucho tiempo cómo los equipos legales y de seguridad de la familia trataban las imágenes no autorizadas de los niños como asuntos que requerían acción inmediata en lugar de quejas. Lo que surge de 2 décadas de este patrón, las cartas, las demandas, los intercambios de fotos negociados, es algo que ninguna generación real anterior logró construir. No la ausencia de interés público, que es imposible, sino la domesticación del mismo. La curiosidad mundial por estos niños es alimentada puntualmente por sus padres, según un plan preestablecido por ellos mismos. Si el año de la enfermedad de Catherine demostró que el sistema resiste incluso bajo la presión más extrema que puede generar el entorno mediático actual. La geografía física de la vida de los niños formaba parte de ese mismo plan a largo plazo. En 2022, Guillermo y Catalina tomaron una decisión que desconcertó a algunos observadores de la realeza en aquel momento. Trasladaron a la familia de su espacioso apartamento en el Palacio de Kensington a Adelaide Cottage en Windsor, una casa de 4 habitaciones relativamente modesta, supuestamente sin personal doméstico residente. Junto con la mudanza, los 3 niños fueron matriculados en Lambrook, una escuela preparatoria rural en Berkshire, elegida según informes consistentes en gran parte por su discreción y su distancia del ecosistema mediático londinense. La lógica declarada de todo el arreglo era la normalidad. Los padres se encargaban de llevarlos al colegio. Una infancia marcada por rutinas cotidianas en lugar de los pasillos del palacio. Los comentaristas la describieron como la educación más deliberadamente discreta que jamás se había dado a ningún heredero directo al trono. Y cuando la enfermedad afectó a la familia en 2024, ese mundo preconstruido se convirtió en el santuario que discretamente había sido diseñado para ser. Las rutinas de los niños, los trimestres escolares, los ritmos familiares, todo continuó, porque sus padres habían dedicado años a construir una vida donde fuera posible. Sin embargo, lo que hizo que la primavera de 2024 fuera particularmente difícil fue que el diagnóstico de Catalina no llegó solo. Apenas unas semanas antes, en febrero, el Palacio de Buckingham había anunciado que al propio rey Carlos le habían diagnosticado cáncer descubierto durante el tratamiento de una enfermedad no relacionada. Detengámonos a pensar en lo que eso significó para una familia. Un abuelo y una madre, el soberano y la futura reina. Ambos comenzando el tratamiento contra el cáncer con pocas semanas de diferencia, mientras 3 niños menores de 11 años observaban a los adultos a su alrededor sobrellevarlo todo. La monarquía ha superado muchos tipos de crisis, pero 2 diagnósticos simultáneos de cáncer en el corazón mismo de la institución no tenían precedentes modernos. Para Guillermo, la carga era doble. Estaba apoyando a una esposa y a un padre en tratamiento, al tiempo que cubría sus deberes públicos y, sobre todo, manteniendo la estabilidad del pequeño mundo de 3 niños, cuya seguridad dependía de la serenidad de sus padres. Los comentaristas de la realeza de la época lo describieron como alguien con una carga emocional e institucional mayor que la de cualquier otro príncipe de Gales en la historia reciente. A pesar de todo, la comunicación pública de la pareja se mantuvo disciplinada y concisa, mientras que su vida privada, según todos los testimonios, se centró en la misma prioridad de siempre: la estabilidad de los niños. Todo lo demás era secundario. Vale la pena reflexionar sobre lo que los expertos en desarrollo infantil afirman constantemente sobre momentos como este, ya que ilustra la acertada intuición de la pareja. Cabe aclarar que se trata de una guía profesional general sobre niños de estas edades, no de una afirmación sobre lo que sintió o hizo un niño en particular. Los psicólogos que trabajan con familias que enfrentan una enfermedad grave suelen destacar 3 aspectos. Primero, la honestidad expresada en un lenguaje apropiado para la edad, porque los niños perciben las alteraciones mucho antes de que se les diga nada. Y la tensión inexplicable genera temores mucho más profundos que la realidad. Segundo, la rutina.
porque los días de escuela, las comidas familiares y los fines de semana normales son el pilar que le indica al niño que el mundo sigue en pie. En tercer lugar, una tranquilidad veraz, no absoluta, de esas que aseguran que estás a salvo y que siempre estarás protegido, en lugar de promesas que ningún adulto puede garantizar. Ahora bien, comparemos estos tres principios con lo que consta en los registros públicos sobre lo que hicieron los Wales. Honestidad acorde a la edad, en palabras de Catherine, explicando todo de una manera apropiada para ellos. Rutina, preservada con tal fidelidad que la escolarización de los niños continuó sin interrupciones y, según se informa, el anuncio público se programó en función del calendario escolar. Una sincera tranquilidad, citando las palabras exactas de Catherine. Como les he dicho, estoy bien y cada día me siento más fuerte. Ya sea por instinto, por consejo o por ambos, la forma en que la pareja manejó la situación se ajustó casi a la perfección a las mejores prácticas. La familia más fotografiada del mundo gestionó la crisis de salud como lo haría un buen terapeuta familiar. Luego llegó el regreso lento y deliberado, y si se observan las apariciones de Catherine en 2024 con una mirada fresca, se puede apreciar la misma lógica protectora que guiaba cada paso. Su primera aparición pública tras el anuncio tuvo lugar en junio, en el desfile Trooping the Colour, y la elección fue significativa. No regresó sola en un acto solemne, regresó rodeada de sus hijos. La familia apareció junta en el balcón del Palacio de Buckingham, una sola imagen que transmitió al público lo único que la pareja quería que se entendiera. Estamos juntos y estamos bien. Unas semanas después, apareció en la final masculina de Wimbledon, donde recibió una ovación de pie que la conmovió visiblemente. Sentada a su lado estaba Charlotte, compartiendo la pasión de su madre por el torneo en uno de esos momentos públicos cuidadosamente elegidos que permiten a los niños experimentar su futuro mundo según los términos y el ritmo de sus padres. Cada aparición era limitada, con un propósito definido y centrada en la familia. No había prisa por retomar una agenda completa, y el Palacio de Kensington dejó claro que su recuperación y el tiempo en familia marcarían el ritmo, no las exigencias institucionales, en un sistema que históricamente medía el valor de la realeza por el número de compromisos. Que una futura reina reservara abiertamente tiempo para la familia era, en sí mismo, una discreta declaración de la nueva filosofía. Si entonces, en septiembre de 2024, llegó el vídeo que redefinió la comunicación real. Filmado en Norfolk, anunciaba que Catalina había completado su tratamiento de quimioterapia. Pero fue la forma del mensaje, incluso más que el contenido, lo que paralizó al mundo. No se trataba de una declaración palaciega leída sobre un escudo. Fue filmado como una película casera familiar, bañada por el sol, con una imagen granulada y tierna. William y Catherine caminando por el bosque, los niños corriendo delante por los campos, juegos de cartas en una manta de picnic, risas, una familia común envuelta en un año extraordinario. La narración de Catherine hablaba de cómo los últimos meses les habían recordado a ella y a William la importancia de agradecer las cosas simples pero significativas de la vida, y de su enfoque en hacer todo lo posible para mantenerse libre de cáncer. Sus analistas de medios lo calificaron como una de las piezas de comunicación más íntimas jamás publicadas por la familia real, y su significado operaba en dos niveles. Para el público era una tranquilidad, pero su función más profunda, observaron los comentaristas, era declarativa, mostraba a la familia completa, sanando y unida, en imágenes que la propia familia controlaba, enmarcadas por los padres, en su tierra, bajo su luz. En lugar de dejar que los teleobjetivos robaran las primeras imágenes de la princesa en recuperación con sus hijos, William y Catherine crearon las imágenes ellos mismos y las compartieron libremente. Era la filosofía de la carta a los paparazzi de 2015, madurada hasta convertirse en una forma de arte. No robarán nuestros momentos privados. Decidiremos cuáles compartir. La recepción de la película habló por sí sola sobre la profunda comprensión que la pareja tuvo del momento.
En cuestión de horas, no solo la analizaban corresponsales de la realeza, sino también profesionales de la comunicación, cineastas y consejeros de duelo, muchos de los cuales hicieron la misma observación. Así se manifiesta la honestidad y el apoyo a gran escala. No había triunfalismo ni una visión de misión cumplida. Las propias palabras de Catalina mantuvieron la incertidumbre presente, describiendo el camino a seguir como un proceso de sanación y de vivir el día a día. Esa honestidad, paradójicamente, fue lo que hizo que el mensaje calara, porque el público desconfía instintivamente de la perfección y reconoce la verdad. Y para los fines de esta historia, fíjense en quiénes fueron los discretos coautores de la película. Los niños aparecen a lo largo de toda la cinta, corriendo, jugando, acurrucados en los brazos de sus padres, pero la película no les exige nada. Ni diálogos, ni poses, ni demostraciones de resiliencia ante la cámara. Simplemente están presentes en sus propias vidas, que es precisamente el estatus que sus padres han luchado por preservar para ellos desde el principio. Incluso en el vídeo real más visto de la década, los niños estaban protegidos en su interior, en lugar de ser exhibidos en él. El arco alcanzó su punto culminante en enero de 2025. Catherine visitó el Hospital Royal Marsden, donde había recibido tratamiento, para agradecer al personal que la había atendido, y en un mensaje personal compartió la noticia que todo el país esperaba. Estaba en remisión. Y fiel al patrón de todo lo anterior, el anuncio fue discreto, lleno de gratitud, y se centró no en el espectáculo, sino en el milagro cotidiano de volver a la vida normal. Escribió sobre el alivio que sentía y sobre la ilusión de un año pleno por delante, y los comentaristas destacaron el mismo tema recurrente en cada mensaje desde aquel banco de marzo. La recuperación lleva tiempo. La familia avanza a su propio ritmo. Más tarde ese año, el plan de la familia para una infancia protegida dio un paso más cuando se mudaron de Adelaide Cottage a Forest Lodge en la finca de Windsor, una casa de 8 habitaciones que, según se dice, estaba destinada a ser su base familiar a largo plazo, manteniendo a los niños en su mundo familiar de la escuela y los parques de Windsor, en lugar de atraerlos a la vida palaciega en Londres. Aunque las responsabilidades institucionales de William se hicieron más pesadas a lo largo de 2025, la vida de sus hijos se mantuvo deliberadamente, obstinadamente, ordinaria. Diciembre de 2024 cerró el año con una imagen cuidadosamente compuesta. Catherine organizó su servicio anual de villancicos navideños Juntos en Navidad en la Abadía de Westminster, un evento que había convertido en su momento público más emblemático durante 4 años, y la familia asistió junta. Tras el año que habían afrontado, el tema del servicio, el amor y la empatía en tiempos difíciles tuvo una clara resonancia personal, y su mensaje hablaba de lo mucho que el amor y la bondad de los demás habían significado para su familia durante los meses más duros. La presencia de los niños en la abadía esa noche encajaba en un patrón que los observadores de la realeza ya habían aprendido a interpretar con fluidez. Los hijos de Gales aparecen en momentos de alegría y tradición. Los servicios de villancicos, los sobrevuelos desde el balcón, el paseo navideño en Sandringham y casi en ningún otro lugar. Su vida pública es un álbum cuidadosamente seleccionado de momentos entrañables, mientras que todo lo difícil ocurre fuera de las cámaras. Si comparamos esto con las generaciones reales anteriores, donde los niños eran expuestos al ojo público durante las crisis precisamente para proyectar estabilidad, se aprecia claramente la inversión. Guillermo y Catalina utilizan los momentos públicos para celebrar a sus hijos, nunca para proteger a la institución con ellos. Ese mismo principio rige ahora visiblemente la forma en que la pareja está preparando a Jorge para el futuro que le espera, y puede que sea la aplicación más trascendental de todo lo que aprendieron en 2024. La introducción de Jorge a la vida pública ha sido gradual y exclusivamente en ocasiones especiales. Un paje de honor en la coronación de su abuelo. Finales de fútbol con su padre.
compartiendo la agonía y la alegría de los partidos de Inglaterra como cualquier otro joven aficionado. Momentos selectos de ceremonia, siempre acompañado por sus padres, siempre breves. Los comentaristas de la realeza señalan que esto representa un aprendizaje completamente diferente al que recibieron los herederos anteriores, y los informes sobre las decisiones de la familia coinciden en lo mismo. Según se informa, las discusiones sobre la educación de George, ahora que se acerca a la adolescencia, se han centrado primero en lo que le conviene como niño y luego en los intereses de la institución. Se dice que Catalina, en particular, insiste en que se proteja su adolescencia normal el mayor tiempo posible. La lógica es la misma que rigió el año en que George padeció cáncer. Un futuro rey que llega a la edad adulta emocionalmente íntegro, arraigado en una familia que le dijo la verdad y protegió su infancia, servirá mejor a la institución que uno adoctrinado en el deber desde la guardería. La monarquía ha intentado lo contrario. Los resultados son un hecho doloroso que queda registrado públicamente. Otro pilar fundamental de la estabilidad de los niños durante ese año merece ser mencionado, y es uno con el que la institución no tuvo nada que ver: los Middleton. Los padres de Catherine, Carol y Michael han sido una presencia constante y discretamente esencial en la vida de sus nietos desde su nacimiento. Y los informes sobre la realeza, a lo largo de 2024, describieron consistentemente a la familia Middleton en general como una parte crucial de la estructura de apoyo que rodeaba a los niños durante el tratamiento de Catherine. Esto también forma parte del Plan de Gales. No es una casualidad. William, como han señalado a menudo los comentaristas, se sintió atraído desde el principio por la calidez cotidiana del hogar Middleton. Una familia que cenaba junta, disfrutaba de viajes organizados y se gastaba bromas en la mesa. Todo aquello que su propia educación le había sido negado. Según se informa, ha estado decidido a que sus hijos crezcan dentro de ese tipo de calidez, además de dentro de la institución, con abuelos que son simplemente abuelos, primos que son simplemente primos, y un mundo de Norfolk y Berkshire donde al menos la mitad de su árbol genealógico no ostenta ningún título. Durante los meses más difíciles de 2024, esa mitad común del mundo infantil, según se informa, hizo lo que hacen las familias comunes en una crisis sanitaria. Se aislaron, sin declaraciones, sin roles, sin protocolo, simplemente presentes. Y en la historia más amplia de cómo los tres hijos de la realeza superaron el año en que su madre padeció cáncer, manteniendo intactas sus rutinas y su infancia, esa presencia anónima y sin fotos pudo haber sido tan importante como cualquier cordón de seguridad. Ahora detengámonos un momento y observemos el panorama completo, porque las decisiones individuales se suman para formar algo más grande que la gestión de una crisis. Lo que Guillermo y Catalina demostraron durante esos 12 meses fue una filosofía de paternidad real plenamente desarrollada, una que invierte la premisa más antigua de la institución. El modelo anterior sostenía que la fuerza de la monarquía reside en la visibilidad y que los hijos de la realeza son, en parte, un activo público, sus apariciones una forma de tranquilidad para la nación, sus imágenes prueba de continuidad. El nuevo modelo, el que los Wales han estado construyendo desde antes de que sus hijos pudieran caminar, sostiene que la fortaleza a largo plazo de la monarquía reside en la salud emocional de quienes algún día la portarán. Un niño estable, con los pies en la tierra y verdaderamente amado, desde esta perspectiva, vale más para el futuro de la institución que 1000 fotografías en el balcón. Es un cálculo moldeado, inevitablemente, por lo que les sucedió a la generación anterior. La infancia de William y Harry transcurrió en medio de una tormenta mediática de la que la institución no logró protegerlos, y las consecuencias de ese fracaso, que se manifestaron públicamente durante la última década en la vida de ambos hermanos de maneras muy diferentes, son una lección que William parece decidido a no repetir jamás. Cuando los comentaristas de la realeza describen a los hijos de los Wales como los que tuvieron la infancia real más protegida de la historia moderna, están describiendo una corrección, una respuesta deliberada a un pasado documentado.
También cabe destacar la propia preparación de Catherine para este preciso momento, porque, de una manera casi asombrosa, toda su carrera pública había estado encaminada hacia él. Mucho antes de su diagnóstico, había hecho del desarrollo infantil temprano su causa principal, lanzando su campaña Shaping Us y defendiendo repetidamente, con el respaldo de su Royal Foundation Center for Early Childhood, que las experiencias de los primeros años de un niño forman la base del adulto en que se convierte y que la seguridad emocional en la infancia es uno de los mayores predictores de una vida sana. Había dedicado años a asimilar la investigación, reunirse con expertos y defender la ciencia de cómo los niños procesan el mundo. Entonces llegó 2024 y puso a prueba a su familia en vivo todo lo que había defendido públicamente. La mujer que había dicho al país que las bases emocionales de la infancia importan más que casi cualquier otra cosa, era de repente una madre decidiendo cómo guiar a sus propios hijos a través de su enfermedad. Y a todas luces, practicó precisamente lo que había predicado: honestidad en lugar de evasión, estabilidad en lugar de espectáculo, el mundo interior del niño priorizado sobre el mundo exterior de la institución. Es raro que la causa de una figura pública y su conducta privada coincidan tan completamente, y aún más raro bajo tanta presión. Esto no significa que el año no haya sido brutal. La propia Catherine, en su mensaje de septiembre, fue sincera al afirmar que los meses de tratamiento habían sido increíblemente duros para toda la familia, describiendo la experiencia del cáncer como compleja, aterradora e impredecible para todos, especialmente para los más cercanos. Esa frase, especialmente para los más cercanos, es lo más cerca que la pareja estuvo de hablar públicamente sobre la experiencia de sus hijos durante ese año, y su discreción es precisamente lo que importa. Nunca han compartido públicamente las emociones de sus hijos, nunca han dado detalles que habrían alimentado miles de titulares. Nunca han convertido el capítulo más difícil de su familia en contenido. Mantuvieron esa distancia incluso en los momentos de máxima simpatía pública, cuando compartir más no les habría costado nada y les habría granjeado afecto. Esa disciplina, señalan los comentaristas, es en sí misma el mensaje. La vida interior de los niños les pertenece a ellos. El mundo recibe lo que la familia decide dar y nada más. Sí que volvamos, finalmente, a ese banco en marzo de 2024, a una mujer recuperándose de una cirugía y comenzando la quimioterapia, sentada sola frente a una cámara para dar el anuncio más difícil de su vida pública. Recordemos lo que el mundo hacía en las semanas previas a ese video, especulando, burlándose, teorizando, exigiendo. Y recordemos lo que ella y William realmente hacían tras el silencio, buscando palabras que una niña de 5 años pudiera comprender, esperando a que terminara el trimestre escolar, construyendo un espacio suave y seguro alrededor de 3 niños para que, cuando estallara la tormenta, chocara contra los muros que sus padres ya habían levantado. Todo lo que siguió, el balcón en junio, Charlotte en Wimbledon, el video de Norfolk bañado por el sol, la noticia de la remisión comunicada con silenciosa gratitud, fluyó de la misma fuente. 2 padres que habían decidido mucho antes de cualquier diagnóstico que sus hijos nunca aprenderían el rumbo de sus vidas de extraños. Es fácil medir la realeza en coronas, títulos y líneas de sucesión. Pero observemos de cerca a esta familia durante su año más difícil y veremos una herencia diferente que se transmite, una que ninguna coronación puede conferir. George, Charlotte y Louis crecen con la certeza de que, cuando todo lo demás se tambaleaba, sus padres los anteponían, les decían la verdad y protegían su pequeño y sencillo mundo como si fuera lo más valioso del reino. Porque para William y Catherine, sin duda lo es. Y en una institución que no siempre ha sabido proteger a sus hijos, esto podría resultar ser el acto más discretamente revolucionario que estos futuros reyes hayan emprendido jamás.